Bienvenidos a una transmisión más de nuestro estudio del segundo libro de Samuel. El día de hoy vamos a la lección número 20. Nuestro tema es reprensión con gracia. El pasaje que vamos a considerar es 2 de Samuel, capítulo 16, verso 16 y todo el capítulo 17. Es una lectura extensa. Vamos a procurar avanzar a buen ritmo para no consumir tanto tiempo. El versículo clave de nuestra lección de hoy es el verso 14. Ya lo veremos y lo revisaremos más adelante. Lo que quisiera que consideráramos y que sea la óptica, la perspectiva a través de la cual veamos esta historia, es que mientras los enemigos de David buscaban su mal, Dios le guardó y no le abandonó, a pesar de que todo aquello, todo lo que estuvo sucediendo en ese momento, se había desatado como resultado de su propio pecado. Nuestro objetivo general en la lección de hoy es reconocer que cuando Dios nos reprende y disciplina, su gracia siempre está presente para hacer de aquello una lección de vida y no una experiencia destructiva. En muchos de los salmos de David, David implora a Dios protección de sus enemigos. Muchos que se han levantado, dice, contra mí, que me acechan, que me buscan para matarme, que crean injurias, que hablan mentiras en mi contra. David en más de una ocasión escribió en cada una de estas sus canciones, nuestros salmos, estas manifestaciones de urgencia para que Dios viniera y le rescatara. Ahora, en ninguna de ellas, al menos que yo recuerde, en ninguna de estas súplicas que David hace, menciona a personajes específicos o particulares, pero sí de alguna manera refiere o pudiera estar refiriendo en más de una a este momento, que es un momento muy estresante, muy desafiante, muy desconcertador en la vida del rey. Y entonces más adelante tal vez por ahí revisemos un salmo en el cual pudiera haber una relación con lo relatado en esta historia. Ahora, nuestro tema es, el título de nuestra lección es Reprensión con gracia. Ya desde la lección 19, la lección anterior, te había hablado acerca de la disciplina de Dios y cómo cuando Dios nos disciplina también nos acompaña, también está con nosotros. Bueno, esta lección 20 es de alguna manera como una continuación de lo que comenzamos a desarrollar en la lección anterior. Y en esta historia, o en este fragmento de la historia, vamos a ver cómo Dios muestra su carácter compasivo y amoroso hacia David para librarle del mal que el mismo David había provocado. Y si no es por la providencia de Dios, por el cuidado de Dios, todas estas consecuencias del pecado de David le habrían destruido por completo. Sin embargo, pues en la gracia, en la misericordia, en el favor de Dios, Dios jamás permitiría que aún que David mereciera la muerte, porque eso es lo que merecían sus actos, en la disciplina, en este proceso disciplinario de Dios, la gracia nunca hizo falta. ¿Por qué? Pues porque, como te decía, en el objetivo general, lo que Dios buscó en David y lo que seguramente busca en ti y en mí como sus hijos, en este trato que Dios tiene para con nosotros, es en este proceso de disciplina, de corrección, darnos una lección para vida, no destruirnos. Te quiero recomendar, porque te recuerdo, estas son nuestras lecciones, son de alguna manera solamente herramientas y guías para que tú realices tu propio estudio, seas autodidacta de la palabra. Y en esta porción yo quiero invitarte a que leas Lamentaciones 3 del 22 al 33. Eso quédatelo para tu estudio personal, porque seguramente ahí en Lamentaciones 3, 22 al 23 vas a encontrar una comprensión mucho más amplia de la temática que estamos desarrollando en esta lección. De otra manera, si no entendemos cómo obra Dios en su trato con nosotros, pudiéramos desde nuestra óptica desvirtuar la gracia, desvirtuar la bondad de Dios que se asocia a su justicia. Bueno, vamos a entrar de lleno a nuestra lección y vamos a considerar, como te decía, del capítulo 16 a partir del verso 15. Lo vamos a dividir, toda esta porción que hoy a leer, en cuatro secciones, 4 puntos,
Pero me gustaría, antes de comenzar, revisar un poquito de contexto en cuanto a los dos personajes principales de esta historia. Hay dos personajes que van a aparecer en escena y o a través de los cuales vamos a ilustrar el punto. El primero es Aitofel y el segundo es Husai. Antes de hablarte de cada uno de estos personajes, quiero invitarte a que regresemos al momento en el que comenzó toda esta historia o toda esta tragedia de David. Allá en el capítulo 12, cuando pasamos por aquella historia, vimos a David que se involucra con una mujer ajena llamada Betsabé, esposa de Urías, el heteo. Natán confronta a David de parte de Dios. Este profeta viene a hablarle duramente a David a través de una analogía, le hace consciente de la gravedad de su pecado. Y entonces allá en el verso 11 al 14, fíjate lo que dice y lo que leímos en su momento. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Ahí, en ese momento, esta ola de calamidades vino con todo sobre la vida de David, y a partir de ese momento, bueno, todo lo que hemos estado revisando hasta el día de hoy y lo que revisaremos todavía varias semanas por delante, es nada más y nada menos que las consecuencias que el mismo David levantó contra sí mismo. Pero, en todas ellas, Dios le ha estado acompañando, Dios la ha estado guardando, Dios le ha estado proveyendo, y eso es lo que queremos ver en la historia de hoy. Ahora, regresando a nuestro capítulo 16, como te decía, hay dos personajes que van a aparecer en escena en este momento. Y el primero es Aitofel. ¿Quién es Aitofel? Aitofel fue tiempo atrás, o sea, momentos antes de este tiempo en el que estamos ubicados. Aitofel fue consejero de David. En el capítulo 15, verso 12, se lee lo siguiente: mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Aitofel, uno de los consejeros de David, que vivía en Gilo. También Aitofel era un hombre de sabiduría. En el capítulo 16, verso 23, lo leeremos en un momento, pero vamos primero haciendo este contexto en cuanto a estos personajes. Dice que Absalón siguió el consejo de Aitofel tal como lo había hecho David en su momento, porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Así que Aitofel era un hombre reconocido por su sabiduría y su consejo. Por eso era alguien que estaba al lado de David. Número 3, Aitofel era padre de Eliam. En el capítulo 23 del mismo libro hay un listado de los valientes de David. Y a partir del verso 18 del capítulo 23 encontramos el listado de los 30 valientes de David. Esto quiere decir que era todavía un grupo selecto, más selecto, las fuerzas especiales del ejército de David, y entre ellos estaba Eliam, hijo de Aitofel. Eso lo podemos leer ahí en el verso 34. Dice: Elifelet, hijo de Ahaspai, de Maaca, y otro de los 30 dice era Eliam, hijo de Aitofel, de Gilo. Ahora, pon mucha atención a esto que te voy a decir, porque te estoy dando este contexto para que podamos darle un sentido todavía mucho más amplio a la historia que vamos a revisar el día de hoy. Recuerda, Aitofel era consejero de David. Aitofel era un hombre de sabiduría, era un hombre con mucha experiencia en cuanto a hablar, a sugerir, a dar orientación, era un hombre con discernimiento. Era padre de Eliam. Eliam era
hijo de Aitofel y uno de los 30 valientes de David, pero también este Eliam era padre de Betsabé. Ve haciendo tus conexiones. Era padre de Betsabé porque en el capítulo, precisamente en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, cuando David pregunta, ¿quién es esa mujer? Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para averiguar quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Entonces Eliam era suegro de Urías, quien era esposo de Betsabé, hombre al cual David mandó a matar. Entonces conecta por favor en tu mente la historia y haz tus conexiones. De los valientes de David, entre sus valientes tenemos a Eliam y tenemos a Urías eteo. Es decir, el suegro y el yerno eran parte de los valientes de David. David manda matar a Urías para quedarse con Betsabé porque está locamente enamorado de ella. Y entonces Eliam es uno de los afectados, pero Eliam es hijo de Aitofel, el consejero de David. Por lo tanto, Betsabé viene siendo nieta de Aitofel, consejero de David. Haz la conexión y vamos a poder entender por qué también Aitofel se vuelve en contra de David. Y pudiera ser, digo, la escritura no lo dice, pero creo que es fácil sacar aquí alguna conclusión o alguna deducción, que Aitofel se sintió agraviado también por el asesinato del esposo de su nieta, por el agravio hecho a su nieta, por el agravio hecho a la familia de Aitofel. Y número 5, Aitofel también fue un hombre traidor. En el capítulo 15, verso 12 que leímos hace un momento, dice que Absalón mandó llamar a Aitofel para unirse a su rebelión, cosa que Aitofel hizo sin chistar y sin preguntar, simplemente se adherió a ella. Y el otro personaje que tenemos en nuestra historia es Usai. ¿Quién es Usai? Bueno, Usai simplemente es identificado como el amigo de David. En más de una ocasión, en el libro de Crónicas, ahí en este registro de los personajes que pertenecieron a la corte real, aparece este hombre, Usai, pero el mote, ¿verdad?, que se le da siempre es amigo de David. Y así se mantuvo por mucho tiempo. Yo llego a la conclusión de que este hombre Usai vino a tomar el lugar que tenía Jonatán en el corazón de David. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos, lo que la escritura sí nos dice, es que era amigo de David. En el capítulo 15, verso 37 también, que ya leímos hace algunas semanas, se refieren a él de esta manera. Dice, entonces Usai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Luego en el capítulo 16, verso 16, que es la lectura que haremos en un momento, dice, cuando llegó Usai el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. Eso es, por un lado, era el amigo de David, pero también, en segundo lugar, no solamente era su amigo, sino que por ser su amigo, fue alguien leal a David a pesar de David. Es decir, Usai fue testigo de todas las barbaridades de David, sin embargo mantuvo leal su amistad para con él. Y entonces fíjate, en el verso 31 del capítulo 15 al verso 37, cuando alguien le dijo a David que su consejero Aitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró, oh Señor, haz que Aitofel le dé consejos necios a Absalón. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usai el arquita lo estaba esperando. Usai había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo, si vienes conmigo solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón, ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Aitofel. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, estarán allí. Diles todo lo que está planeado en el palacio del rey, y ellos enviarán a sus hijos Ahimaas y Jonatán para que me cuenten lo que está sucediendo. Entonces Usai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Bueno, chicos, espero que ya
a estas alturas ya tengas una idea clara de los personajes involucrados en esta historia. Y entonces ahora sí, nos arrancamos. Quiero recordarte una vez más que todas estas son herramientas que están ahí para que tú las utilices y tú desarrolles tu propio estudio. No te quedes solamente con lo que has escuchado, porque son muchos nombres, son muchos pasajes, y la realidad es que si solamente escuchas esto y ahí lo dejas suponiendo que ya por eso aprendiste, estás equivocado. Te vas a perder de una riqueza impresionante. Esto es para que tomes nota o para que descargues la hoja de ayuda que está incluida con este video en nuestra página www.semillaensenada.com, y ahí entonces hagas tú tus anotaciones y vayas conectando personajes, situaciones, eventos. Y entonces sí, mira, se te va a abrir un panorama impresionante. Bueno, ¿cuál es el primer punto que vamos a abrir para estas 4 secciones que tenemos por delante? Bueno, la primera es la presencia divina. Quiero recordarte el título de la lección de hoy, que es Reprensión con Gracia. Por lo tanto, cada uno de estos puntos tienen que ver con eso, convergen en esto. La reprensión de Dios en todo este proceso está empapada de su gracia. El primer punto es la presencia divina. Cuando hablamos de la presencia divina, en un momento de corrección, en un momento de disciplina espiritual, lo que queremos dejar en claro es que Dios está presente. Dios no solamente no va a enviar su castigo, se dará la vuelta y se va, y que ahí te las vas a arreglar y todo el peso de la ley vendrá sobre ti. No, recuerda, es la corrección de un padre a un hijo, y el padre está presente en la corrección. Cuando un padre corrige a su hijo con amor y con gracia, no manda a alguien a que lo azote. Dios mismo, ¿verdad? En este sentido, en esta analogía, Dios mismo se toma el tiempo para disciplinarnos y acompañarnos. Entonces, la presencia divina aquí se expresa a través de este personaje llamado Usai, de quien ya hablamos. Ahora, vamos a leer los versos 15 al 19. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Aitofel. Cuando llegó Usai el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. ¡Viva el rey!, exclamó, ¡viva el rey! ¿Es esta la forma en que tratas a tu amigo David?, le preguntó Absalón. ¿Por qué no estás con él? Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel, le respondió Usai. De todos modos, ¿por qué no te serviré? Así como fui el consejero de tu padre, ahora seré tu consejero. A riesgo de su propia vida, Usai se presentó delante de Absalón. Nada le garantizaba que al presentarse delante de Absalón, y por causa de cómo era conocido Usai como el amigo de David, que Absalón dijera, ¿sabes qué? Puedo confiar en cualquiera menos en ti. Tú eres amigo íntimo de mi padre, y tal vez lo pudo en ese momento encarcelar, o tal vez le pudo haber privado de la vida. Esos riesgos estaban presentes en ese momento. Sin embargo, pues por un lado la instrucción de David, pero por otro la lealtad de un amigo fiel que está dispuesto a arriesgar la vida. Se presenta delante de Absalón, le llena de honores, le rinde pleitesía y le dice, aquí estoy a tu servicio. Así como serví a tu padre, ahora te voy a servir a ti. Cosa obviamente que, como leímos en el capítulo 15, pues no era cierta. Simplemente la función que Usai iba a desempeñar ahí delante de Absalón era contrarrestar a Aitofel, porque Aitofel era una persona de muchísima influencia. Quizás era de las personas más influyentes en la vida de Israel por causa de que estuvo mucho tiempo al lado de David siendo su consejero, y ahora estaba al lado de Absalón también como su consejero. Pero, ¿qué representa Usai? Usai, el amigo de David, simboliza la fidelidad de Dios y la esperanza de que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque Usai está poniendo en juego su vida, pero Dios está abriendo el camino para abrir la puerta y para introducir a Usai para evitar un daño a la vida de David. Quiero invitarte a través de esto, y bueno, ya ustedes en tu estudio personal, que reflexiones en esto. Si es verdad que
toda esta ola de calamidades son resultado del pecado de David. Así comenzamos nuestra lección, o sea, yendo a la raíz del problema, ¿no? Pero no por eso Dios va a permitir que David sea destruido. Trae aplicaciones prácticas a tu vida. Realiza comentarios con tus compañeros de Semilla en Casa en cuanto a esto. Deténganse un momentito ahí, a reflexionar en, wow, es impresionante que a pesar de que Dios nos pueda meter en un proceso duro, por eso te recomendaba leer Lamentaciones, en un proceso duro de corrección, de disciplina, Él no deja de estar presente. Por eso este punto número 1 es la presencia divina, obviamente, o derivado de un proceso disciplinario. Así que es interesante observar aquí cómo tanto Aitofel, que era una persona con mucho discernimiento, con mucha sagacidad, con mucha agudeza para observar y para poder dar un consejo, nunca se percató de que la presencia de Husai le representaría un daño a él mismo. Y Absalón tampoco pasó por alto, ¿verdad? Estas señales de alarma que suelen encenderse en una persona que observa o que percibe peligro, tanto para Absalón como para Aitofel. La presencia de Husai no representó ningún problema, al contrario, parecía ser algo benéfico. ¿Quién está detrás de todo esto? Yo quiero que veamos siempre detrás de todo esto a Dios. Y de la misma manera, pasa en tu vida, pasa en mi vida. Mientras los demás busquen tu mal, mientras el maligno busque destruirte y tirarte para hacerte añicos, quizás por causa de tus propios errores, Dios jamás permitirá que seas destruido. Y buscará protegerte y hará acto de presencia. Bueno, revisen todas estas cosas ahí en sus grupos o en tu estudio personal. Y esto nos lleva, bueno, al punto número 2, el destructor. Versos 20 del capítulo 16 al 4 del capítulo 17. ¿Qué dice ahí? Después Absalón se volvió a Aitofel y le preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Aitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Aitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Entonces Aitofel dijo a Absalón, déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey y te traeré de regreso a toda la gente, así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que buscas. Entonces estarás en paz con todo el pueblo. Este plan les pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Ya te decía que Aitofel era una persona de influencia. Y lo que vemos aquí es que, wow, es una persona de mucha influencia ahora sobre la vida de este joven Absalón. Y te iba a decir joven rey, pero la realidad es que nunca llegó al trono. Esto fue un golpe de estado fallido completamente, porque la voluntad de Dios jamás permitiría que esto procediera. Dios le había hecho una promesa, ya hablamos de ella anteriormente, había hecho Dios un pacto con David, de que su reino sería un reino firme, y Dios lo va a cumplir a pesar de David. Por eso te decía hace un momento, Dios es fiel, y la vida de Husai representa la fidelidad de Dios y la esperanza también de que las cosas estarán bien a pesar de sus errores. Ahora, el consejo de Aitofel es un consejo perverso que llevaría a Absalón a un punto de no retorno. Le dijo, ve, acuéstate con las concubinas de tu padre, porque ellas se quedaron aquí en el palacio, y hazlo en la azotea, a vista de todo el pueblo, para que sepan que no hay esperanza de reconciliación, para que todos consideren que una vez que cruces esa línea,
no hay manera de que David vuelva al trono, cosa que era cierta. Esta era la costumbre de los reyes cuando conquistaban a otros. Número uno, terminar y aniquilar toda su dinastía, todos sus descendientes, todos sus parientes. Pero número dos, acostarse con sus concubinas. Era una manera de decir, ahora yo soy el rey, ahora esto es mío. Algo así más o menos como lo que sucede con los animales, con las bestias, ¿verdad? Cuando los machos quieren adueñarse de toda una comunidad, ¿verdad? Ya sea de cualquier tipo de animal, las bestias, sobre todo los toros o los leones. Los machos pelean, el macho que es vencido se va y el otro entonces se queda con las hembras. Y algo así es lo que sucedería. Y por eso este consejo de Ahitofel militarmente es un buen consejo, pero es un consejo perverso por causa de que Ahitofel había sido consejero de David y había sido alguien cercano a él, y David seguramente al tenerlo como su consejero le había considerado como a un amigo. Ahora, esto, como leímos en la lectura inicial del capítulo 12, es lo que Natán le había profetizado a David. Tú hiciste esto en secreto, y dice Dios que ahora él lo sacará, lo hará públicamente, tu vergüenza será pública. Y bueno, aquí se viene a cumplir, pero el instrumento maligno es Ahitofel. Ahora, quiero hacerte aquí una observación. Ahitofel está dando este consejo a Absalón, no porque esté muy animado con la idea de que Absalón sea el rey. La intención en Ahitofel, más que entronizar a este joven, era destruir a David. Lo que nos lleva, ¿verdad?, a lo que leímos en el capítulo 17. Una vez que Absalón se acostó con las concubinas de su padre, entonces la petición de Ahitofel es: permíteme armar un ejército de 12,000 hombres e ir a buscar a David y matarlo. Y yo me encargo de que toda la gente, todo el ejército, todo el pueblo vuelva su corazón hacia ti. Si tú observas, ya es algo más bien personal. Ya es algo más específico. Creo, y esto ya es solamente una suposición, que este odio de Ahitofel pudiera estar relacionado a su parentesco con Betsabé y a todo el deshonor que las que las barbaridades de David trajeron también a esta familia. Sin embargo, no justifica, en absoluto no justifica las acciones de este hombre. Ahora, aquí en esta sección en la que Ahitofel se levanta como un perverso consejero y pasa de ser consejero a ser un estratega militar y a convertirse en un guerrero con la finalidad de ir y matar a David, esto simboliza también la actividad maligna en contra de nosotros. Tú sabes, cuando nosotros nos alejamos de Dios, que nos ha pasado en más de una ocasión, nos alejamos del Señor y comenzamos a cosechar, ¿verdad?, las consecuencias de nuestras decisiones. Dios hace acto de presencia, Dios nos corrige, etcétera, todo lo que ya hemos dicho. Pero también Satanás buscará ese momento de debilidad. Dice la Escritura: anda como león rugiente buscando a quien devorar, y los leones rugientes, tú sabes, buscarán siempre las presas más débiles, las enfermas. Y entonces ahí estamos nosotros vagando en nuestra enfermedad, en nuestra debilidad, y Satanás se levanta, como bien dice este punto número 2, como el destructor, porque quiere venir con todo a aprovechar la ocasión, aprovechar la situación, aprovechar nuestro descuido, aprovechar nuestra indiferencia a Dios, aprovechar que estamos lejos de Dios, pero Dios no está lejos de nosotros. Espero que vayas tejiendo la historia como la estamos desarrollando y vayas haciendo aplicaciones a tu vida. Bueno, pueden hablar también en sus grupos en cuanto a este punto número 2, interactuar respecto a la actividad también maligna que se levanta en contra nuestra y que no busca dañarte, busca destruirte. Jesús dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No se conforma con robar, o sea, no se conforma con quitarte algo, no se conforma con matarte.
quiere destruirte, aniquilarte, o sea, desaparecerte. Esto es progresivo, estas tres etapas. Y eso es lo que busca el ladrón de nuestras almas. Pero gracias a Dios, punto número 1, la presencia divina aún en esos tiempos, ¿verdad?, difíciles. El Salmo 41:9, David escribe lo que pudiera ser una referencia directa a Aitofel. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Es un salmo mesiánico porque hace referencia a Judas, pero en una forma práctica y obviamente en lo que obedece al tiempo de David, pues es una referencia, tal vez, a este Aitofel. Punto número 3. Versos 5 al 14 del capítulo 17, el punto es fuerza contrarrestante. Primero quiero darte la definición de contrarrestar. Es disminuir o anular el efecto o la influencia de cierta cosa con el efecto o la influencia de otra. Es oponerse a una fuerza o dominio. Recordarás en el capítulo 15 cuando David le dijo a Usai, no me acompañes, no vengas conmigo, vas a hacer una carga, mejor regresa a Jerusalén y quiero que frustres y contrarrestes con tu consejo el consejo de Aitofel. Quiero que seas una fuerza opuesta a la fuerza de este perverso, infiel y desleal hombre que dará su consejo, y yo sé que Absalón lo va a escuchar porque todos respetan el consejo de Aitofel. Tú, amigo mío, Usai, ve y contrarresta. Por eso es el punto número 3, fuerza contrarrestante. Vamos a leer los versos 5 al 14. Pero después Absalón dijo, traigan a Usai el arquita. Veamos lo que él piensa acerca de este plan. Cuando Usai llegó, Absalón le contó lo que Aitofel había dicho y le preguntó, ¿qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Aitofel? Si no, ¿qué sugieres? Bueno, le contestó Usai, esta vez Aitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres. Son guerreros poderosos. En este momento están enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva. Y cuando salga y ataque y mueran unos cuantos de tus hombres, entonces habrá pánico entre tus tropas y se correrá la voz de que están masacrando a los hombres de Absalón. Así pues, hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre y qué valientes son sus hombres. Recomiendo que movilices a todo el ejército de Israel y que llames a los soldados desde tan lejos como Dan al norte y Beerseba al sur. De esa manera tendrás un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Y te aconsejo que tú personalmente dirijas las tropas. Cuando encontremos a David, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. De este modo, ni él ni ninguno de sus hombres quedarán con vida. Y si David llegara a escapar a una ciudad, tú tendrás a todo Israel allí a tu mando. Luego podremos tomar sogas y arrastrar las murallas de la ciudad al valle más cercano, hasta que cada piedra haya sido derribada. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Usai es mejor que el consejo de Aitofel, pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Aitofel, que en realidad era un mejor plan, para poder traer la calamidad sobre Absalón. ¿De dónde surge en Absalón la idea de pedir una segunda opinión? Tenía a su lado al hombre más influyente y al más sabio de todo Israel, que le había dado un consejo y que le había dado una estrategia, es decir, la que está referida en los primeros versos del capítulo 17. Permíteme ir con un ejército de 12,000 y yo me encargo de darle solución a esto. Mataré a tu padre y todo el pueblo se volverá a ti y asunto arreglado. Ese, honestamente, hablando desde una perspectiva militar y estratégica, era un mucho mejor plan que el plan de Usai. Y con ese debió quedarse Absalón. Digo, no estoy diciendo que así debió ser, sino que desde la perspectiva de Absalón, esa era la mejor idea. Sin embargo, él quiso una segunda opinión. Pero la pregunta es,
¿Por qué quiso una segunda opinión? Ahora, ¿por qué pide una segunda opinión a alguien que había sido tan leal a David, tan leal al grado de llamarle el amigo de David? ¿Y cómo es que todos consideraron que el consejo de Usai, todos, porque yo no nada más fue Absalón, todos consideraron que el consejo de Usai fue mejor consejo que el de Aitofel, cuando en realidad no era así? Ahora, me llama la atención la sabiduría de Usai. En el verso 8 dice, tú conoces a tu padre, perdóname, en el verso 7, hoy me corriges. Ahí en el verso 7, bueno, le contestó Usai, esta vez Aitofel se equivocó. Fíjate qué tacto. Usai no se levanta y dice, como siempre, Aitofel dando consejos malos o mi consejo es mejor. No, simplemente dijo, esta vez. ¿Qué es lo que está diciendo? Él siempre ha sido un buen consejero, él siempre ha sido sabio, pero creo que esta vez sí se equivocó. Y entonces Usai provee este consejo que es lo que va a contrarrestar, lo que va a suprimir y lo que va a frustrar el perverso, malévolo y efectivo plan de Aitofel. ¿Qué buena aplicación podemos hacer de esto? Mientras el mal se levante en contra nuestra, porque es cierto, o sea, cuando nosotros mismos somos la causa de que el mal se levante en nuestra contra, el diablo vendrá con todo, pero Dios siempre va a contrarrestar todas esas cosas con algo bueno. Mira, el libro de Esther es un libro corto, si me permites sugerírtelo, léelo para que veas cómo la presencia de Dios a través de Esther y de Mardoqueo para la vida del pueblo vino a contrarrestar el plan malévolo de este general que había confabulado y que había elaborado todo un plan de aniquilación de los judíos de todo el reino, de todo el imperio. Pero Dios se introduce a través de personas, Dios se introduce a través de consejos. Dios es una fuerza contrarrestante para poder entonces suprimir el poder, el dominio del diablo. El Hijo de Dios, dice la Escritura, ¿no? El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Y yo quiero que veas en esta historia y que pongas, ¿verdad?, especial atención en tu propia experiencia, cómo Dios es una fuerza contrarrestante ante el mal que nos rodea. Las estrategias del diablo, fíjate, bien dice el dicho, ¿va? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Las estrategias del diablo, la verdad es que pueden ser en ocasiones muy buenas. Tan buenas que si no es por la fuerza contrarrestante de Dios, sí tendrían mucho éxito. En la historia de Job, que no es una experiencia correctiva, porque Dios no está corrigiendo a Job por ningún pecado, ahí el tema es otro, y las causas por las que las calamidades vienen sobre Job son otras, pero ahí quiero que observes cómo cuando Satanás viene contra Job, no viene con otra intención sino de destruirle completamente. Se levantan sus amigos, entre comillas, para acusarlo también, para calumniarlo, para darle todavía más para abajo, ¿no? Pero en todo esto, la fuerza contrarrestante de Dios está presente, porque no permite en absoluto que Satanás vaya más allá de lo que debe ir. Le dice, te permito esto, pero de ahí no pases. Ok, te permito esto, pero de ahí no pases. Te permito esto, pero de ahí no pasas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si a Satanás se le abre la puerta completamente, sí es capaz de hurtar, matar y destruir. Analicen eso, comenten esto en sus grupos y encontremos en todo esto esperanza. Es increíble ver cómo la presencia de Dios y cómo el consejo de Dios, aquí a través de Usai, lograron librar a David de una muerte inminente. Vamos al punto número 4 y con esto vamos a concluir, y es providencia divina. Hablamos un poquito de esto la semana pasada,
pero creo que esta historia también no deja de relatarnos cómo, a pesar de que Dios está con el látigo, ¿verdad?, corrigiendo y castigando a David por su pecado y dándole una lección de vida, Dios no dejó de proveerle, de guardarle, de mantenerle con vida para continuar posteriormente el plan que Dios había trazado para David. Era simplemente una pausa. Y ojalá de verdad puedas reflexionar en esto, que a veces hay pausas en nuestra vida. Solamente es un momento de detenernos para que Dios trate con nosotros. Viene en nuestra vida situaciones que no quisiéramos, pero es un momento de trato, pero no es permanente, porque terminarán y en ese lapso Dios nos habrá guardado, nos habrá protegido, a pesar de que la tengamos que pasar difícil, para después continuar con su plan maravilloso de amor y gracia. Bueno, vamos a leer versos 15 al 29, con eso vamos a terminar. Usai les contó a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, lo que Aitofel les había dicho a Absalón y a los ancianos de Israel, así como lo que él mismo había aconsejado. Rápido, les dijo, encuentren a David, insístanle que no se quede en los vados del río Jordán esta noche, de inmediato debe cruzar e internarse en el desierto, de lo contrario morirán él y todo su ejército. Jonatán y Aimás se habían quedado en Rogel para no ser vistos al entrar ni salir de la ciudad. Habían acordado que una sirvienta les llevaría el mensaje que ellos debían darle al rey David. Sin embargo, un muchacho los vio en Enrogel y se lo contó a Absalón. Así que escaparon a toda prisa a Baurim, donde un hombre los escondió dentro de un pozo en su patio. La esposa del hombre puso una tela sobre la boca del pozo y esparció grano encima para que se secara al sol. Por eso nadie sospechó que estaban allí. Cuando llegaron los hombres de Absalón, le preguntaron a la mujer, ¿has visto a Aimás y a Jonatán? La mujer contestó, estuvieron aquí, pero cruzaron el arroyo. Entonces los hombres de Absalón los buscaron sin éxito y regresaron a Jerusalén. Luego los dos hombres salieron del pozo y se apresuraron a ir a donde estaba el rey David. Rápido, le dijeron, cruce el Jordán esta misma noche. Y le contaron cómo Aitofel había aconsejado que lo capturaran y lo mataran. Entonces David y los que estaban con él cruzaron el río Jordán durante la noche y todos llegaron a la otra orilla antes del amanecer. Cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Pronto David llegó a Mahanaim. A estas alturas Absalón había movilizado todo su ejército de Israel y estaba guiando a sus tropas a través del río Jordán. Absalón había nombrado a Amasa, comandante de su ejército, para reemplazar a Joab, quien había sido el comandante bajo David. Amasa era el primo de Joab, su padre era Jeter, un ismaelita, su madre Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, la madre de Joab. Entonces Absalón y el ejército israelita armaron el campamento en la tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naas, que venía de Rabá de los amonitas, por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y por Barzilai de Galaad, que era de Rogelim. Ellos trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir trigo y cebada, harina y grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras y queso para David y los que estaban con él, porque dijeron, todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed después de su largo caminar por el desierto. En cuanto a los personajes descritos en esta sección, Sadoc y Abiatar, te invito a que leas el capítulo 15, versos 24 al 29. Estos sacerdotes que también fueron enviados por David, no, vayan allá, regresen el arca de Dios, estén allá en Jerusalén, y cuando Usai les dé noticias acerca de lo que se está confabulando en mi contra, envíen a sus hijos, a Aimás y a Jonatán, para que me digan qué hacer. Y entonces en esta sección vemos la providencia de Dios. A través de Usai, a través de estos sacerdotes y a través de sus hijos, Dios le estaba aconsejando a David, huye porque te persiguen. Esto me hizo recordar al momento en el que el apóstol Pablo, recién su conversión, estando en Damasco, dice que también se hizo una confabulación en su contra para matarlo. Dice que unos hermanos lo metieron en un canasto, en un cesto, y lo descolgaron por la muralla para que huyera. O también el momento en el que el Señor le dio, ¿verdad?, a José y a María en sueños esta indicación de huyan porque Herodes busca para matar.
La providencia divina viene de muchas maneras. Y entonces, cuando llega este consejo a David, David huye, cruza el Jordán. David dice que tiene que viajar toda aquella noche. Ya venía de un viaje extenuante, muy cansado, ya lo hemos revisado capítulos atrás, todo este lamento, ¿verdad?, en esta procesión de luto por lo que estaba perdiéndose. Llega ahora a este lugar y entonces le indican, tienes que continuar, tienes que seguir toda la noche. Entonces quiero que imagines todas las peripecias que David tuvo que vivir en aquel día para librar el pellejo, pero cómo detrás de todo eso está el Señor. El amoroso cuidado de un padre que en este proceso correctivo no deja de proteger a su hijo. Trae esta aplicación a tu propia vida y experiencia. Bueno, se logró el objetivo. Finalmente, David llegó a un lugar seguro. También nos encontramos en esta sección que Aitofel se suicidó. Algunos comentaristas sugieren que se suicidó porque su consejo no fue escuchado y era una especie como de queja, ¿verdad? O de capricho. Yo quiero pensar otra cosa, si me lo permites, porque dice que Aitofel regresó a su pueblo natal y puso todas sus cosas en orden. Es decir, no fue un asunto de, no me escucharon y me quito la vida aquí enfrente de todos. No, se tomó el tiempo para ir a ordenar sus cosas y después ahorcarse. ¿Por qué creo que era otra la razón? Porque el hecho de que su consejo no haya sido escuchado, él sabía que su consejo era el bueno. La verdad, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, como dicen por ahí. Su consejo era el bueno. Y el no haber seguido su consejo implicaría que David se iba a salir con la suya y que volvería a tomar el trono, que derrocaría nuevamente, o más bien que aniquilaría esta rebelión. Y entonces, obviamente, Aitofel sería llevado a juicio y obviamente sería muerto. Entonces, para ahorrarse toda esta vergüenza, simplemente se quitó la vida. Esa es una suposición muy personal, pero bueno, ahí se las dejo también para que ustedes la revisen, la analicen y la reflexionen. El punto, ¿cuál es aquí? Que nadie puede en contra de Dios. Que Dios, cuando Dios determina y cuando Dios habla y cuando Dios dice hasta aquí, es hasta ahí. No hay nadie que pueda ir en contra de Dios y de su palabra. Él tiene la última palabra. Ahora, y para concluir, dice el verso 27 que David llegó a Mahanaim. ¿Qué es este lugar? ¿O dónde era este lugar? Te quiero invitar a que vayas a Génesis 32, del 1 al 2. En ese lugar, cuando Jacob viene de regreso ya para tratar de reconciliarse con su hermano, para buscar de alguna manera el que las cosas pues se alineen. Bueno, es otra historia, pero simplemente cuando Jacob llega a ese lugar dice que se le aparecen ángeles de Dios. Y entonces él dijo, este es un campamento divino, este es un campamento de Dios. Y entonces se llamó a ese lugar, dice Mahanaim, que significa dos campamentos, haciendo referencia tal vez al campamento de Dios y al campamento que él traía consigo, todas sus esposas, sus hijos, su gente, la unión del campamento divino con el campamento terrenal. Y me llama la atención que sea en este lugar al cual David llega, porque creo que denota eso, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, ángeles de Dios guardándole, protegiéndole y proveyéndole, porque así termina nuestra historia de hoy. Dice que cuando llegó a Mahanaim fue recibido calurosamente por todos estos personajes y luego dice el verso 28, trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir, trigo, cebada, harina, grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras y queso para David y para los que con él estaban, porque dijeron, todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed después de su largo caminar por el desierto. El desierto denota una etapa muy difícil en la vida de una persona. Sin embargo, y a pesar de ser, y con esto vamos a cerrar, a pesar de ser el resultado de sus propios errores, la provisión de Dios estuvo ahí en todo momento para este
su cansado y agotado hijo David. Los dejo, chicos. Nos vemos la próxima semana con la lección número 21, capítulo 18. Hasta entonces.